quizá debamos reflexionar acerca de si una cosa es ser juez o si se trabaja de juez. Esto que parece una cuestión menor tiene una significación muy importante. Si usted trabaja de algo, supone esto que cumple una tarea encomendada, elegida por un determinado periodo horario. Se trabaja tantas horas, tantos días, y luego se deja de trabajar y uno se pone otro sombrero que no sea el de ese trabajo. Desde ese punto de vista, nosotros podríamos entonces afirmar que en realidad entender con la seriedad que significa la magistratura es justamente no trabajar de magistrados, sino ser magistrados. El ser juez y no trabajar de juez tiene esta interesante connotación. Soy juez, diríamos 7/24. Soy juez todas las horas de todos los días. Nosotros cuando dejamos nuestra jurisdicción y viajamos a otro lugar por cuestiones turísticas, de paseo, académicas, ¿estamos trabajando de jueces? No, claro que no. ¿Somos jueces? Sí, claro que sí. Y si somos jueces en cualquier lugar y durante todo el tiempo, hay entonces un conjunto de observaciones que vale la pena reflexionar vinculadas con la vida de este que es juez todo el día. Los actos generalmente que nosotros cumplimos y que a la ética judicial les preocupa, son esos actos que indudablemente ya lo han escuchado ustedes, son actos que son ejercidos con libertad, con discernimiento, con voluntad, son ese tipo de actos humanos. Y esos actos humanos, así cumplidos, se diferencian en qué espacios ellos se cumplen. En el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito público, los magistrados estamos socializando con los abogados, con los justiciables, en nuestras oficinas, en nuestros despachos, en los edificios de tribunales. Son actos públicos o fuera de tribunales, pero en ejercicio de la función. Son actos públicos. Y dentro de esos actos públicos no hay ninguna duda ni incertidumbre acerca de que esos actos públicos están atravesados y atendidos por toda una serie de exigencias que constituyen ese núcleo que hemos llamado de las virtudes judiciales. Todo ese conjunto de virtudes judiciales son propias a este magistrado primariamente en el ámbito de la actividad pública. Y podríamos allí diferenciar que dentro de esa actividad pública que los magistrados tenemos, hay aquellas con connotaciones procesales y aquellas otras que no tienen connotación procesal, que son en definitiva cuestiones de cortesía, de trato, de cuidado, de respeto, que indudablemente hacen al decoro de la función judicial. Pero escarbando un poco más, decimos que el juez no trabaja de juez, sino que es juez durante todo el tiempo, y entonces hay todo ese otro espacio de la vida privada del juez. De la vida privada del juez, en tanto que es vida privada con trascendencia pública. O sea, todos aquellos
comportamientos que los jueces van a tener que de alguna manera trascienden en la sociedad y son observados, atendidos o ejecutados sobre otros individuos del agregado social. Esos son los actos privados con trascendencia pública. Y esos actos son igualmente considerados y atendidos por las virtudes judiciales. ¿Por qué? Porque en realidad el juez es una unidad biográfica que no depende si está en un despacho o fuera de un despacho para sostener sus prácticas buenas judiciales. Entonces, aparece un problema en donde el ser y el aparecer tienen una connotación importante. Usted no solamente que es juez, sino que además debe parecerlo en todo tiempo en estos actos de la vida privada con trascendencia pública. Hemos todos nosotros conocido sucesos de jueces que han defeccionado en su vida privada con trascendencia pública y que oponen a la defección cumplida, oponen el cabal estado de cumplimiento perfecto en su actividad jurisdiccional, como tratando de decir que el cumplimiento perfecto de la actividad jurisdiccional permite exculpar de aquellos actos que en la vida privada con trascendencia pública han sido defeccionados por el juez. Y eso es totalmente incorrecto, porque justamente todo doble estándar dentro de la vida judicial no es apreciable positivamente. En general, los dobles estándares nunca son apreciables positivamente, mucho menos cuando el doble estándar es del juez que intenta disociar que hay actos que comprometen el decoro judicial, pero como han sido hechos fuera del espacio judicial, no merecerían el reproche de la ética judicial. Los ejemplos son vastos y van desde lo simple a lo complejo, porque las conductas impropias es naturalmente que se den más en el ámbito de la vida privada con trascendencia pública que las que se puedan dar en el ámbito del espacio público del magistrado. En el ámbito privado con trascendencia pública hay una fuerte tendencia a relajar los comportamientos. Y en ese relajar los comportamientos emerge con cierta ferocidad a veces algo que hace poner en duda si este juez, que en la vida privada deviene con estas características, no es en realidad el que se está ocultando en la vida pública del juez. Cuando se produce la disociación, cuando se produce el doble estándar, naturalmente la sociedad puede preguntar, ¿dónde está ese hombre juez? O este que hace la vida privada pública con situaciones de indecoro claro y evidente, o este otro donde parece armonioso y cuidadoso y respetuoso en la vida de un despacho. Decía que los ejemplos son muchos y sería casi una falta de cuidado tratar de enumerar. Pero en realidad hay que marcar algo que me parece muy importante cuando uno
vincula con el tema de las responsabilidades, la cuestión de la responsabilidad ética, que no es una responsabilidad administrativa disciplinaria, tampoco es una responsabilidad política, es una responsabilidad ética. Y como responsabilidad que es, supone de que hay comportamientos que no llegan a ser comportamientos ilícitos, que tampoco son comportamientos que afecten disciplinarmente o administrativamente. Son comportamientos impropios. El concepto de comportamiento impropio justamente apela por contradicción a marcar una praxis opuesta a lo debido, a lo propio. Lo propio al ser juez es naturalmente ser una persona respetuosa, decorosa, honorable, cuidadosa, independiente, imparcial y ecuánime. Entonces, ese conjunto de situaciones son los comportamientos propios. Un juez que en realidad participa de reuniones permanentemente donde los asiduos concurrentes a las reuniones gustan de beber, de emborracharse en fiestas de gran estruendo. Uno pregunta, ¿en realidad es propio de un magistrado tener habitualidad en ese tipo de reuniones? Sin embargo, uno puede decir, claro que no. Pero también uno puede decir, en algunas circunstancias puede acontecer que eso ocurra. Entonces, tampoco hay que llevar a puritanismos extremas esta cuestión. El juicio de la prudencia es en definitiva el juicio que calibra en la sintonía fina muchas de estas situaciones, y los buenos jueces saben, a veces más instintivamente que racionalmente, hasta dónde uno puede estar en una determinada reunión y cuándo llega el momento de irse de una reunión. Eso habla de una dimensión interna del decoro que le enciende una luz de alerta al magistrado para advertir que está por ingresar en una zona de turbulencia. Y entonces la zona de turbulencia el magistrado no la debe enfrentar, sino que la debe eludir.